Parte 3 del libro La papisa Luz, testimonio sobre trastorno afectivo bipolar. Salí de mi casa a los 18 años y regresé a los 33. Estudié con religiosas y luego fui una de ellas. Estuve 12 años en el convento y alcancé a hacer los votos perpetuos en la comunidad. Hice la licenciatura en Administración Educativa. Al retirarme, laboré como profesora y conferencista. He sido campesina, bailarina de tango, capacitadora, asesora empresarial, comerciante, porque trabajé con mi madre en un pequeño negocio en el garaje de mi casa, y milité también en lo que se conoce como Nueva Era. Es decir, asumí un estilo de vida light y un poco esotérico. Padecí de insomnio desde mis 12 años. Mi padre médico a veces me daba Valium para poder dormir. Adquirí el título honorífico de vigilante porque desde muy pequeña solía esperar en las escalas de casa a mi padre, que llegaba a veces en la madrugada un tanto ebrio. De niña me daban ataques de risa que duraban hasta 2 horas. En tercero de primaria, antes de un examen de matemáticas, me dio tanta risa que la contagié a todas mis compañeras y la profesora tuvo que suspender el examen. Tenía la costumbre de contarle todo lo mío y lo de mi familia a todo el mundo. Todas mis compañeras se enteraron de la primera separación de mis padres. Parecía no tener freno en mi lengua. Había días en que me daba la habladera y caminaba detrás de mi madre hacia donde ella fuera para no tener que interrumpir mi conversación. A veces me suplicaba que me quedara callada al menos un rato. En mi infancia practiqué muchos deportes, pero no perseveré en ninguno. Estaba en cuanta actividad podía. Suspendí bruscamente el deporte. Era exagerada para tomar leche. Me tomaba hasta 2 litros diarios. Estuve en clases de un instrumento musical que se llama tiple y guitarra, y tampoco perseveré en ninguno. De niña me decían marimacha porque actuaba y vestía como los hombres, hacía cosas intrépidas para mi edad, subirme a un balcón, recorrer la ciudad en bicicleta, no me importaba hacer el ridículo o llamar la atención. Buscaba afecto en todo el mundo y era muy sensible. Fui muy hábil para hacer creer a los otros lo que yo creía. En mis primeros años me sentí inferior a mis compañeras y a mi hermano y hacía cualquier tontería por sobresalir. Fui buena estudiante, pero tenía que dedicarme mucho al estudio. Era exageradamente perfeccionista. Mis cuadernos eran como una medalla para mostrar. Al final del año los hacía encuadernar de modo que me sirvieran como material de consulta en los años posteriores. Cuando estaba en quinto de primaria, fui expulsada de un partido de básquetbol por agresiva. Era una niña de palabras indecorosas, callejera y peleadora. Amaba mi bicicleta con la que recorría la ciudad. Mi perfeccionismo se lo exigía a mi hermano y era motivo de pelea. Quería que hiciera lo que yo dijera. Pasaba de ser la mejor estudiante a ser la peor, casi a punto de perder el año. Llamaba la atención haciéndome la chistosa y haciendo cosas estrafalarias como gritar desaforadamente. A mis 15 años, cuando salía a bailar, me emborrachaba y hacía el ridículo. Guardaba mucha agresividad contra mi padre. Tenía amigas, pero solo para estudiar. Me gustó el licor y estaba ingiriendo mucho, pero mi madre me ayudó a dejarlo a tiempo. La vida sexual para mí era lo que veía en las películas, algunas, por cierto, muy fuertes. A mis 17 años aún tenía mucha curiosidad sobre el tema. Me manifestaba carente de afecto y muy inmadura emocionalmente. A mis 18 años ingresé a un convento donde pensé que se resolverían todos mis miedos y mis complejos. Fue la oportunidad para fugarme, pues no resistía a la problemática familiar por el alcoholismo de mi padre. En el convento, que estaba en el 4º piso de mi colegio, me sentía, entre comillas, alguien, porque era exalumna y de familia distinguida. No comprendo cómo pude estar 12 años vestida de falda y con medias veladas. Era una monja muy simpática y alegre, la gente me buscaba por mi carisma. No me faltaban los estados de ánimo bajos y las euforias, sin saber cómo se llamaban aquellos episodios repetidos con síntomas como irritabilidad, aislamiento, mutismo, verborrea, rebeldía, intrepidez, lloradera, dejadez, tedio y muchos más. Pero todos ignorábamos la enfermedad que padecía. Siendo religiosa, cuando iba a las misiones de evangelización a pueblos lejanos, solía ponerme muy eufórica y al final de ellas me deprimía y llegaba exhausta. Tuve disgustos por mi insensatez, por obsesivo-compulsiva con mis ideas. Me cansaba muy pronto físicamente, no tenía casi resistencia. Todo lo juzgaba malo y yo era la buena.
Creía que la gente se confabulaba contra mí. Vivía enferma, cada vez me parecía una enfermedad distinta. Alguna vez somaticé todo en mis piernas y estaba perdiendo fuerza por completo. Estuve unos días sin poder caminar. Mis cambios han sido muy frecuentes y rápidos, también bruscos. En mi adolescencia malgastaba el dinero en superficialidades y eso que no era vanidosa. Bebí y fumé, aunque por poco tiempo. La peor de las situaciones fue mi mente cuando se polarizaba por completo, oscilando entre el dilema del bien y del mal, lo correcto y lo incorrecto, lo perfecto y lo imperfecto. Todo lo religioso se me volvió una obsesión hasta el punto de tomar actitudes fanáticas y fundamentalistas. En todos los tiempos, mis cambios bruscos han afectado mucho las relaciones interpersonales, porque dejaba en seco y en frío a las amistades sin dar razón de mi ausencia y después aparecía como si nada. Lo mismo me pasa con los hombres que he querido. De repente sentía pánico y me alejaba radicalmente, causando heridas en los demás. Laboralmente, las incapacidades por la necesidad de reposo no me permitían prosperar. Le temía a cualquier forma de compromiso. Y si lo tomaba, me retiraba a la mitad, no terminaba y ante lo difícil prefería renunciar, quitarme antes de sufrir una derrota. A veces las situaciones me parecían muy grandes y de mucha exigencia, mientras que para el resto de la humanidad eran insignificantes y pequeñas. Habiendo cumplido los 29 años siendo religiosa, se presentó el primer episodio de manía seguido de una depresión severa que me llevó a la hospitalización en INSAM, Instituto de Salud Mental. Mi vida no se parte en dos con este acontecimiento, simplemente fue el momento en que supimos cuál era el diagnóstico que explicaba todas esas conductas tan particulares que yo he mencionado. Tanto mi familia como las religiosas de la comunidad a la que pertenecía en ese momento ignoraban esa enfermedad. Mucho más yo. Todos quedamos perplejos al escuchar al psiquiatra diciendo que yo padecía esquizofrenia. De su consultorio fui llevada a INSAM. Allí me vi obligada a recibir hasta 17 pastas para enfermos esquizoides o para epilépticos. A los 3 meses fui trasladada a la enfermería del convento y atendida por una de las religiosas. Para sorpresa de muchos, a los 7 meses siguientes estaba dando clases de estadística en un colegio comercial en Bogotá. A pesar de mi sorpresiva recuperación, acudí a un tratamiento de psicoanálisis bajo la aprobación de la Madre Superiora. Fue allí donde tomé la decisión de retirarme del convento. Definitivamente estaba en el lugar equivocado y por eso vivía enferma. Concluí a cabo de 40 sesiones seguidas. Al retirarme de la comunidad, con un permiso de ausencia por 1 año, decidí suspender la medicación al pensar que mis descontroles se debían a la vida conventual. Pero fue un error. Estuve 6 meses con una manía fuera de control que disfracé de salud y bienestar. Fue un periodo de descarrío porque funcionaba por este mundo sin rumbo fijo, sin un norte que me orientara y por eso hice todo lo que me habían dicho que no se podía hacer. Pasados esos 6 meses, totalmente maníacos, retomé mi religiosidad católica, entrando en una nueva etapa de productividad y de estudio para dedicarme a las conferencias que me harían luego famosa. Pero eso no duró más de 1 año y medio. Llevaba mucho tiempo sin tomar algún medicamento y la recaída no se hizo esperar. Mi primer intento de suicidio se dio estando en el convento. Ya tenía las cuchillas listas para cortarme las venas. No le temía al acto en absoluto, estaba completamente decidida. Fue fallido por la misericordia de Dios, pues le precedió un ataque de histeria, razón por la cual salieron conmigo deprisa para donde el psiquiatra. La segunda vez fue por el síndrome de abstinencia. Había olvidado tomar las 17 pastillas que debía tomar en la mañana. Me encontraba en la enfermería del convento. La desesperación me condujo al muro del 4º piso, al que me subí para lanzarme al patio. Esta vez la religiosa que me cuidaba se percató de lo que iba a hacer, me tomó de un brazo y muy malhumorada me llevó a la habitación dándose cuenta de mi olvido. Tuvo que permanecer junto a mí un buen rato hasta que la medicación actuara. Una vez más, Dios me libraba de tal locura. La tercera vez fue en Villavicencio. Cualquier día me subía a un puente y me iba a lanzar sobre las piedras. Me salvó una amiga que logró agarrarme fuertemente antes de que lo hiciera. Otro intento fallido. La cuarta vez, y ojalá sea la última, ya vivía de nuevo con mis padres. Pasé por una situación de rechazo emocional que detonó una manía muy fuerte, aquella en la que me vi elegida como papisa. Las alucinaciones me mostraban 4 continentes desaparecidos por una gran hecatombe. Solo sobrevivía de América la ciudad de Medellín. La Iglesia Católica quedaba reducida a esta diócesis y en mis delirios resulté elegida como la papisa Luz. Estaba convencida de que lo que estaba viendo era real.
pero se trataba de un estado maníaco de exaltación y grandeza como aquel otro en el que me creí Jesucristo. Lo más extraño es que en mi mente extraviada me decía que primero tenía que morir y resucitar, y al resucitar sería la elección. Elegí una espátula que había oxidada en el patio de mi casa durante varios días. Estuve planeando el acto. Llegó el día en que, estando sola, me dio un ataque de pánico y, temblando de pavor, iba hacia aquel inocente objeto a perpetrar por mi propio asesinato, enterrándolo en mi costado para morir como Jesús, atravesada por una espada. Se me ocurrió tomar un vaso con agua porque de mi pecho saldría sangre y agua. Casi a mordiscos me tomé el agua, pero sucedió que, estando en esas, se me pasó por la mente que el diablo estaba en mi casa y tenía que sacarlo. Tomé 2 cuadros de la habitación de mi madre, el Sagrado Corazón de Jesús y el del Divino Maestro. Pensé que en dichas imágenes estaba oculto el maligno. Busqué el martillo y los destrocé de la misma manera como lo había hecho 11 años atrás en la casa de mi tía en Bogotá durante otra crisis. Fue entonces cuando recogí los trozos, los metí en una caja y me fui a dejarlos abandonados en el parque más cercano a mi casa. Cuando regresé ya había llegado mi madre y se había dado cuenta de las irregularidades, pero yo había vuelto de mi viaje, de mi locura. Le dije que estaba mal, que hiciera algo, y fue cuando mi padre me dio el haloperidol. Mientras hacía efecto, le dije a mi madre que yo estaba dispuesta a perdonar al demonio y que para eso sucediera la tenía que matar a ella. Pasó una noche de terror, y yo también, porque además mi padre, sin saber lo que estaba pasando, nos despertó con una pesadilla haciendo unos ruidos espeluznantes, diciendo que debajo de su cama estaban encendiendo una caldera. Fue el peor año de mi vida, y eso que tuve casa por hospital. No le temo a los cambios de ánimo, me da pavor sentirme en la cúspide de alguno de los 2 polos, ambos me han conducido al intento de suicidio. De un ataque de manía pasaba rápidamente a la depresión. Claro que en la primera ocasión el psiquiatra me diagnosticó esquizofrenia por equivocación, y obviamente me recetó una serie de medicamentos que yo no requería. Eran tan fuertes que me dieron un estado mental deprimente, sin capacidad para pensar, para calcular, torpe en mis movimientos, hablando con tartamudez, la vista borrosa, y nadie me reconocía porque no era la misma, era otra persona que inspiraba dolor y compasión. Los efectos de la droga llegaron a atrofiarme la facultad de escritura, razón por la cual tuve que hacer de nuevo planas de primero de primaria hasta que por fin recuperé mi letra. Cuando estuve en la enfermería del convento tardaba todo un día lavando un baño o empacaba y desempacaba 6 veces mi maleta en un mismo día. En esos momentos el tratamiento era muy pesado, pero más fuerte me pareció verme en esas condiciones unos años después sin estar tomando medicación. Es terrible vivir una realidad que existe solo para uno y no para los demás. Yo experimenté muchas cosas como si hubiera estado en otra dimensión. Ahora hasta me río y digo que estuve en una dimensión desconocida, pero es doloroso saber que lo que para uno fue real para los demás haya sido irreal por completo. Cuando me dio la locura mística, estando en Villavicencio como miembro de una comunidad de familias misioneras, tuve una terrible recaída producida por haber suspendido la medicación por propia iniciativa. Hice cosas tan extrañas como mandar a celebrar una misa por mi madre y yo, ya difuntas, aunque aún estábamos vivas. Llegar caminando descalza a la casa de una amiga recorriendo las calles y pisando el pavimento como si nada en Bogotá. Y después en casa de mi tía quebré con un martillo las imágenes religiosas y las tiré a la canalización, como ya lo mencioné. Me comportaba como una loca de remate. Comportamientos que se salen de lo normal e indican que hay un desajuste en la cabeza. Se trata de una crisis que no se la deseo a nadie. A lo que más temo en la vida es pasar por este estado de locura. Pido a Dios no me deje tocar de nuevo esas cúspides tan peligrosas. A mi edad podría tener mis bienes materiales, pero no poseo absolutamente nada. He dependido de mis padres por más de 10 años. No he ahorrado ni tengo algo para mi futuro. Mi capacidad mental fue muy brillante en otros tiempos, pero después fui lenta para pensar y razonar. Me cansaba muy rápido mental y físicamente. Cuando trabajaba intelectualmente me agotaba y me tomaba muy en serio lo que estaba estudiando, de modo que no podía pensar en otra cosa distinta. Podía ocuparme de una sola cosa a la vez. Me desconcentraba mucho. Hubo una época en que me señalaban por despistada, pero después comprendí que era un síntoma de esta enfermedad. Lo cruel es que es bastante difícil reconocer un comportamiento como algo sintomático, pues igual puede darse en personas sin la enfermedad. Solo se hace evidente cuando uno entra en crisis y ya no queda nada más por concluir. Cuando estaba deprimida nada me gustaba. Cogía el control de la televisión y le daba vueltas y vueltas a los canales porque nada me atraía.
Si iba a escuchar música terminaba apagándola porque nada me gustaba. Recorría la biblioteca y ningún libro me atraía. No había ganas de nada y eso era muy triste. En mi depresión severa, estando en el convento, entré en un mutismo aterrador. No me aseaba ni tendía mi cama. No lavaba mis manos antes de sentarme a la mesa. Dejé de comer. Llegué a llorar hasta 8 horas seguidas y no sabía por qué, sin fuerza ni para caminar. No sé cómo iba a dar clase a las 6:30 de la mañana. Les decía a las alumnas que hicieran lo que quisieran, pero que hablaran suave para que yo pudiera dormir un rato. Por supuesto, ellas me cuidaban el sueño. Nada me importaba, nada. Soy experta en subir y bajar. Así es la bipolaridad. Siempre volví a intentarlo. Hoy estoy deprimida, más adelante eufórica. Si era la más prepotente y soberbia, después era la más humilde y sumisa. De pronto tenía dinero y en segundos derrochaba lo poco que tenía. Luego resultaba ser la más pobre, que iba y venía a pie desde enormes distancias. Si no era que hablaba, hasta por los codos 24 horas seguidas, después era la muda que por nada del mundo soltaba una palabra. Si era la más fervorosa, rezandera y piadosa, luego pasaba a ser la más atea, la liberada, la más alejada de la religión. Pasaba de un lado a otro con mucha facilidad. El término medio era como si no existiera para mí. Me volví muy susceptible y me alejaba de la gente como si estuviera espantando moscas. Me costaba mucho diferenciar lo que hacía parte de mi temperamento, de mi carácter, mi personalidad, mi fe y lo que es sintomático de la bipolaridad. A veces no sabía si confesarme o no de algo porque ignoraba si obraba por enfermedad o estaba pecando. He sido perfeccionista, pues me descompongo si las cosas no salen como yo quiero. Y cuando emprendo una tarea la quiero terminar al instante y a toda costa, así pase de largo horas y horas entregada a ella. La enfermedad sí puede ser una bendición, como dicen muchos, pero también me ha hecho sentir fracasada, personal, familiar y profesionalmente. Me he sentido con las manos vacías. Lo que sí puedo decir con certeza que me ha dejado esta enfermedad ha sido un cúmulo de incomprensiones y de crueles juicios por parte de la gente, no con culpabilidad, sino sin querer, porque han ignorado la enfermedad y con toda razón piensan mal de quien la padece porque los síntomas no dejan pensar nada bueno. He aprendido de mi enfermedad a mirar con más consideración al ser humano y sus comportamientos extraños. Cuando alguien se manifiesta enojado en público, no pienso que es grosero ni inmaduro, mucho menos que está loco. Pienso que puede estar pasando por una crisis como las que me dan a mí. En una ocasión, en un espacio abierto, tuve un encontrón con un sacerdote porque él inició la Santa Misa con comentarios de mal gusto. Yo le grité muy fuerte que siguiera con la misa. La gente me chifló y me echó. El padre también me despidió con la bendición final. Sé que yo defendía la Eucaristía, pero estaba irritable y mi reacción no fue la mejor. Hoy pienso que Dios no me juzga tan implacablemente por mi descontrol o por mis descarríos. Eso me ayuda a ser menos dura en mis juicios con las demás personas porque uno no sabe qué situación personal pueden estar viviendo. En fin, los cambios bruscos, la irritabilidad, la susceptibilidad, el perfeccionismo, el activismo y la pasividad, las emociones extremas no buscadas sino padecidas, el derroche, la desconcentración, la inestabilidad e inconstancia, los pensamientos negativos, la prepotencia, la extravagancia, la intrepidez, la depresión, la euforia, la rigidez mental, esto y mucho más son apenas una expresión de lo que en estado normal vive todo ser humano. El extremo, la exageración, es el verdadero mal. Yo he vivido en estado exagerado y extremista la religión. He llegado a figurar como fundamentalista, fanática, mística, entre comillas, santa, y también como atea y esotérica. Fui deportista consumada en mi adolescencia, practicando hasta 5 deportes distintos en la semana, y he llegado a sufrir por debilitamiento muscular debido a la falta de ejercicio. Me puedo declarar una estudiosa consagrada, pero he pasado vergüenzas por ignorante en temas que son de conocimiento elemental. Soy intensa en mis relaciones afectivas y me entrego demasiado, o por el contrario, cuando digo a tomar distancia a las personas, las borro de la libreta de teléfonos, las echo al olvido, las abandono y no vuelvo a conectarme con ellas. Con exageración he sido desprendida de lo material, regalo mis cosas con facilidad y siempre procuro un estilo de vida cada vez más sencillo y austero. Cuando me pongo a romper papeles, hasta que no llene la papelera o la caneca de la basura no quedo contenta. Conservo muy pocas fotografías, y mientras menos chécheres tenga, mejor. El caso contrario se da con algunos apegos afectivos de los que me cuesta mucho desprenderme, y se hace evidente que me deprimo al sentirme rechazada, ignorada o desplazada por personas que yo aprecio. Es muy fuerte el apego afectivo.
Es mucho más fácil el desprendimiento material que el emocional. Todos los que tenemos el trastorno bipolar podemos escribir libros y libros con nuestras experiencias y hechos de vida, porque son muchos, muy variados y muy cortos. No somos capaces de sobrellevar relaciones duraderas y compromisos estables. Hoy estamos aquí y mañana en cualquier lugar del mundo. Siempre necesité medicamento para dormir. Tomé por muchos años Ativan de 2 miligramos. Es un fármaco que genera dependencia. Si no, esto pasaba las noches en blanco. La verdad es que el trastorno de sueño descompone demasiado. Es por eso que yo procuro no trasnochar y llegar temprano a mi casa. Cuando recién empecé a tomar medicamentos para dormir estaba en el convento y una noche me vi sin la pastilla y sin modo de ir a comprar. Acepté otra diferente que me ofreció otra hermana y ¡oh cielos! ¡Qué traba tan horrible! Al día siguiente me vieron salir caminando como entre las nubes y hablando despacio. Entonces una de las religiosas me detuvo y me devolvió a mi cuarto antes de que llegara al salón de clase. ¿Qué tal la profe? La monja, trabada, a las 6:30 de la mañana. En otra ocasión, ya fuera del convento, estaba en Pereira, en una casa para huéspedes por motivos de trabajo. Me tomé 2 pastillas por equivocación, es decir, 4 miligramos. Creo que estuve en Suiza, o no sé dónde, pero era muy bonito. También recuerdo que no desperté en mi habitación, sino en la sala de la casa. Creo que ahí caí cuando volví de los Alpes suizos. La experiencia de pasar varias noches sin dormir es como morir de sed. Si el agua va faltando y el organismo no la tiene, es muerte segura. Si no duermo una noche y tampoco a la siguiente y va una más, es locura fija. No soportaba ni el más leve ruido, me asustaba un suspiro, no entendía lo que me decían y se me adelantaban las palabras al hablar. Todo se me caía, contra todo me tropezaba, hacía un montón de disparates, no lograba concentrarme y me irritaba y entraba en histeria por cualquier insignificancia. Y si no se atiende esto a tiempo, aparecen alucinaciones, delirios, todos los demás síntomas del síndrome de abstinencia o de una crisis emocional. Considero que el trastorno afectivo bipolar con sus cambios bruscos en los estados de ánimo tiene la ventaja de que la persona durante la crisis experimenta la locura, pero recuerda lo vivido y al salir de la crisis recupera la cordura. Al menos ese ha sido mi caso. Estamos hablando de una enfermedad hereditaria y que se manifiesta en crisis extremas, bien sea por euforia o por depresión. Solía llamarse psicosis maníaco-depresiva, pero le cambiaron el nombre y ahora suena más bonito, bipolaridad. Mi propósito no es detallar la enfermedad, sino acá sacar a la luz mi vida fragmentada y dividida en 2, arriba o abajo, derecha o izquierda, euforia o disforia, manía o depresión, malo o bueno, hombre o mujer. Me dirijo a la raíz que provocó la fragmentación. Con la ayuda de Dios podemos echar un vistazo a nuestro pasado y escudriñar aquellos acontecimientos dolorosos que aún no hemos perdonado y por eso seguimos en una batalla interior interminable.